Buenos días, comunidad. Yo soy Sadia Herrera y hoy estoy para hablarles de un problema que aqueja a nuestras rosas del desierto, que es la temida araña roja. Esta arañita, que casi no se ve, es minúscula, pero que poquito a poco va comiendo nuestras plantas, va dañándolas, va quitándole todos los nutrientes, hasta incluso llegar a matarlas. Entonces, quédese hasta el final para que vea cómo solucionarlo, cómo eliminar esta terrible plaga del Asadenium y para que esté muy pendiente con sus plantitas, no lo vayan a tener. Entonces, vamos más de cerca a ver lo que les estoy comentando, lo más cerca que se pueda ver para que usted aprenda a identificarlo. Y mire esto. Aquí les quiero mostrar súper de cerca la araña roja. Espero que se vea muy bien. Si se fijan, esta hoja está sumamente afectada. Son estas pequeñas bolitas rojas, casi ni se ven. Aquí estoy súper cerca, pero que van dejando la hoja más transparente hasta que finalmente se torna totalmente amarilla y se seca. Este síntoma se ve únicamente en lo que son las hojas. Vean, donde primero se nota es en la parte de abajo de la hoja. De acá la grave dificultad para eliminarla, porque muchas veces echamos el producto y queda en la parte de arriba y todas estas arañitas rojas que están por abajo no reciben ahora sí el medicamento y no mueren, no logramos eliminar la plaga. Por eso es muy importante a la hora de fumigar que la hoja se bañe completamente. No sé si alcanzan a ver, vean acá, quizás con el fondo oscuro, vean las telitas de araña muy leves. Esta planta está muy saturada de esta terrible plaga que es la araña roja. Si se fijan, quizás en el caudex no vamos a lograr observar nada, no se ve, pero sí tiene. Y también en lo que es el sustrato y en el macetero también podemos encontrar esta araña roja. De aquí la importancia que cuando apliquemos la fumigación cubramos toda el área de abajo para que todas estas arañitas rojas que estén en el sustrato puedan pues morir finalmente cuando le apliquemos el producto y luego aplicar a toda la planta tomando en cuenta la parte de arriba de la hoja y la parte posterior de la hoja que también está totalmente saturada de esta arañita roja. Creo que esta es la que mejor se ve. Espero que sí. Y que el acercamiento sea suficiente para que usted aprenda a identificar esta araña roja y vea cómo curarla, cómo sanarla. También es bien importante que todas las plantas que estén próximas a esta plantita que está infectada de araña roja también reciba un tratamiento para que si brincó de un macetero a otro, pues que podamos combatirla en todas nuestras plantas y no se nos llene de plaga pues nuestro jardín. Así que vamos más de cerca a ver qué vamos a aplicarle a estas arañitas rojas. Y ya que hemos visto el problema, estamos acá con la solución. Y no estoy haciendo comercial. No estoy haciendo comercial del producto. Les voy a dar el componente químico para que compren cualquier marca. Entonces, tengo dos opciones o dos soluciones, dos alternativas. Podemos usar una, después alternar con la otra. Y la primera que les voy a dar es abamectina. Es el componente. Esta es otra marca, les dejo acá.
Esta la pueden conseguir en Agrónomos. Es un poco difícil, les confieso que me costó encontrarla acá en Cancún. Finalmente la encontré en esta presentación pequeñita, un poquito carita, 337 este frasquito, pero la buena noticia es que se utiliza poco. La proporción que vamos a usar de este producto en nuestras plantas va a ser 2 mililitros en 1 litro de agua. Entonces, esta mezcla se la vamos a aplicar a todo el follaje. Revisen bien que les caiga el líquido por arriba, pero también por abajo de las hojas. Muchas veces estas arañitas andan aquí abajo y si no lo aplicamos correctamente, corremos el riesgo de que queden vivas. Y también lo vamos a aplicar directamente al sustrato, porque esta plaga está por toda la planta. A este producto le vamos a hacer un ciclo de cada 22 días, o sea, más o menos 3 semanas, vamos a repetir la aplicación. Y lo más recomendado, si encontraron una planta afectada en su jardín, háganle este proceso a las que estén más próximas, porque tiene muchas posibilidades de que esta arañita haya brincado a otros maceteros y al rato la plaga está por todo nuestro jardín. Muy bien, entonces la sugerencia número 2, que fue con lo que empecé yo a combatir la araña roja hasta que conseguí este producto, es el azufre agrónomo. También en los centros agrónomos lo encontramos. Ese sí es muy barato. ¿Y ese cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a poner dentro de un calcetín y como que lo vamos a motear para que pase ese polvo y ahora sí empolve toda nuestra plantita, viendo por arriba y por abajo. Estos dos productos sí tienen son bastante tóxicos. Entonces, por eso no hice todo el procedimiento en cámara, porque obviamente hay que ponerse guantes, hay que ponerse cubrebocas, hay que protegerse, incluso si tiene algunos gogles para cuidar sus ojos. Cuide siempre que ninguno de estos dos productos entre por ninguna de las vías de su cuerpo, ni sus ojos, ni sus vías respiratorias, y mucho menos en la boca. Manténgalo lejos de sus alimentos. Entonces, el producto del azufre lo puede aplicar cada 15 días. Le comento los dos para que use el que consiga, porque a veces es complicado conseguir estos productos. Y si consigue los dos, pues no importa, le va a aplicar los dos, va a alternar ciclos. El caso es que logremos eliminar esta peligrosa plaga de nuestras rosas del desierto. Pues muy bien, amigos. Si les ha gustado el video, déjenme un comentario, regálenme un like y les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado a ver otros videos de rosas del desierto. Yo soy Sadia Herrera. Bye.